Me tocó esta vez hablar de un tema que hace 2 años no tenía ni idea, que eh, por la iniciativa alguna vez de todo este trabajo con el doctor Sarmiento, en la clínica de enfermedad inflamatoria empezó mi interés por saber qué era eso, porque paradójicamente, por lo menos eh, pues así como interiorizar qué es la transición, no, yo no lo tenía muy claro y me parece que un pediatra lo debe tener bastante claro, porque no solamente es en enfermedad inflamatoria intestinal, sino nosotros como pediatras tenemos que saber hacer transición porque hay muchos niños con enfermedades crónicas que tenemos que entregar a adultos. Entonces, este tema, aunque parece como muy específico de enfermedad inflamatoria intestinal, pues van a ver que desde todo punto de vista, sean estudiantes, internos, residentes, pediatras, neonatólogos, estén en la UCI o estén en consulta externa, van a ver que todos tenemos que ver con esto. Este es mi conflicto de interés. Yo soy conferencista para la industria, pero esta conferencia no tiene información comercial. La palabra transición abarca muchas cosas, ¿sí? Y cuando uno piensa en transición, pues tiene que ver con dos conceptos, el pasado, el presente y el futuro, lo que va a pasar, verlo como una oportunidad, como un cambio, como una motivación, como una evolución, con esperanza. Y así tiene que ser. Entonces, ¿para qué hacemos transición? Pues les voy a contar. Imagínense que el 90% de los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas requieren, o sea, el 90% de estos pacientes con enfermedades crónicas, por supuesto, si la enfermedad es crónica, pues van a necesitar un cuidado médico cuando llegan a la edad adulta. Pero la encuesta nacional de salud infantil en el 2018 lo que mostró es que solamente 15% de los jóvenes con o sin necesidades médicas especiales recibía una transición planeada, recibía ayuda para planear su transición. Y un proceso de transición realizado, programado, consensuado, está demostrado que mejora la efectividad de la adherencia al tratamiento y disminuye los ingresos a urgencias de estos pacientes. Hay que diferenciar estos dos términos. Una cosa es transferencia y otra cosa es transición. Transferencia es el traslado puntual de un paciente y de su historia de un equipo médico a otro en un momento específico de la vida del paciente. Transición es un proceso, es dinámico, es una cosa planeada, incluye aspectos, necesidades médicas, psicosociales, educacionales de un adolescente o de un adulto joven que tiene una enfermedad crónica y que se va a pasar a un servicio de adultos. Es un cambio de modelo, ¿sí? Empezamos en un modelo pediátrico, nosotros somos paternalistas, estamos centrados en la familia, con un énfasis muy importante en el crecimiento y desarrollo, y vamos, a medida que va pasando el tiempo, haciendo ese proceso de transición, donde vamos a llegar al modelo adulto, donde es autónomo, donde está centrado en el individuo y donde hay énfasis en otros aspectos, como en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, riesgo de cáncer y, por supuesto, contemplar la fertilidad y todas las otras complicaciones. Empezamos con un acompañamiento parental grande que debe ir disminuyendo a lo largo del tiempo. Empezamos con un desconocimiento de la enfermedad que debe ir desapareciendo a lo largo del tiempo y las habilidades que cada paciente debe desarrollar. Empezamos con poquitas y tenemos que terminar en el momento de la transición, pues todas desarrolladas. La Academia Americana de Pediatría, y lo voy a leer, lo define como el movimiento planeado de adolescentes con condiciones médicas crónicas al cuidado de la salud, de servicios de adultos con el objetivo de maximizar el funcionamiento y el potencial de por vida. Por eso lo puse en rojo, porque finalmente para eso es que lo hacemos, por eso es que no hay mucha gente trabajando en esto, por eso hay guías, cuestionarios, algoritmos, porque lo que queremos es maximizar el funcionamiento y el potencial de vida de los pacientes, mediante la provisión de servicios de atención médica de alta calidad y apropiados para el desarrollo, que continúan ininterrumpidamente a medida que el individuo pasa de la adolescencia a la edad adulta. Bueno, pero eso suena muy bonito, ¿sí? Súper chévere, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que conocer las fases de la adolescencia, ¿sí? Y yo sé que la mayoría que están acá seguramente ya las saben, pero vamos a repasarlas. Una cosa es la adolescencia temprana, que se dice que es más o menos alrededor de los 12, 3, 10, 11, 12, se caracteriza por el desarrollo puberal.
Otra cosa es la adolescencia media, que va de los 13 a los 15. Acá ya prima la independencia psicosocial. Y por último está la adolescencia tardía, que es de los 16 en adelante, donde hay un desarrollo de la identidad personal, las aspiraciones, las metas y los valores. Intervención en esa, pues, ¿qué esperaríamos? Que las personas describan su condición y reconozcan los medicamentos y sus dosis. O sea, un niño de 12 años con enfermedad inflamatoria intestinal tiene que ser capaz de contar qué es lo que está pasando y tiene que ser capaz de reconocer qué medicamentos está tomando y sus propias dosis. A veces no lo hacemos, a veces como somos tan paternalistas, la conversación es con los papás. Y nosotros desde este lado tenemos que empezar a que ellos desarrollen, a que el que contesta es el niño. ¿Qué pasa en la adolescencia media? Entonces ya empieza a reconocerse el papel de la familia, de los maestros, de los grupos de pares y de ellos mismos en su cuidado. Y entonces empieza a considerar el impacto de la enfermedad sobre la asistencia escolar, sobre las aspiraciones académicas, sobre su futuro. Y ya en la adolescencia tardía, pues ellos ya deberían ser capaces de tomar decisiones, de poder reservar y asistir a una cita, de saber cómo es el proceso para tomarse un laboratorio, tenemos que empezar a hablar de anticoncepción, ¿sí? Y pues digamos que esperaríamos, y eso es un trabajo en conjunto con los padres, que ellos asuman todo lo que tiene que ver con responsabilidad en las funciones administrativas de este proceso. Barreras, todas las que podemos tener, las dividimos en cada uno de los roles. Obviamente hay el niño está inmaduro, muchas veces la adolescencia viene con rechazo a esa adherencia al tratamiento, a un estilo de vida no saludable, que se interrumpe todo el proceso, los papás un poco de temor a perder el control, incertidumbre sobre lo que vaya a pasar, sobre el futuro. Los médicos, pues el pediatra con una actitud paternalista y el gastroenterólogo de adultos con frustración un poco pues ante un paciente crónico que viene con la familia, enfrentarse a que la mamá quiere entrar a la consulta como venía antes y pues ya es un adulto y por supuesto barreras todas las que queremos en este país con las instituciones y el sistema de salud, pues no tenemos como una coordinación, en los hospitales donde hay pediatría y en medicina de adultos es un poquito más fácil porque atienden en las mismas, los mismos medicinas prepagadas o las mismas EPS, pero por ejemplo nosotros esa es una barrera que tenemos muy grande en el Hospital de la Misericordia, porque en la Misericordia nosotros no vemos adultos y entonces tenemos que hacer más esfuerzo para esa transición. El hacer una transición inadecuada trae muchísimas cosas malas para el paciente, que pues es fácil deducirlas, o sea, empeora la enfermedad, el tratamiento ya no, pues van a ser menos adherentes, va a haber un retraso en el desarrollo desde todo punto de vista, pérdida de continuidad del tratamiento y aumento del estrés, ansiedad del paciente y su familia. Cuando hablamos de los roles, hay que tenerlos claros para poder realizar bien este proceso. Y entonces, acá viene una palabra que es muy usada en todas las transiciones, pero en enfermedad inflamatoria intestinal sí que se habla de esto, la autoeficacia. ¿Qué es autoeficacia? Es tener la madurez y la actitud necesaria para desempeñarse de manera autónoma en su vida futura y poder reconocer la importancia de mantener una estricta adherencia al tratamiento. ¿Sí? Entonces, acá viene lo que les decía, ellos tienen que reconocer la cronicidad de la enfermedad, hay ambivalencia de deseos entre la autonomía y el miedo, pues a lo que va a venir, la inseguridad a la independencia, la dependencia de la familia y del equipo asistencial, la desconfianza hacia ese nuevo equipo de adultos. Lo que pasa es que siempre tenemos que aclararles que es normal sentirse raro mientras uno está en una transición, ¿sí? Porque va de una etapa a otra de la vida. El gastropediatra. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros tener claro? Tenemos que hacer una evaluación y seguimiento de todo este proceso, garantizarlo y un resumen
adecuado de la historia clínica. Tenemos que conocer los cuestionarios para la evaluación de la transición. Como les dije al principio, esto no es que, ay, hagamos transición y ya. No, hay cuestionarios. La NAPSGAN, por ejemplo, tiene una lista de verificación que uno le puede ayudar. Hay muchas escalas. Acá solamente traje 3, pero hay muchísimas escalas. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, hay que ser empáticos con las familias, o sea, entender esta inseguridad, esta angustia ante la transición, ¿sí? También tenemos que preocuparnos un poco a qué centro profesional de adultos va a asistir y, pues, la responsabilidad del proceso organizado, coordinado. Acá discúlpenme que no se ve muy bien, pero era simplemente, este es un ejemplo del track, es una encuesta fácil de llenar, las respuestas son no, no sé cómo hacerlo, no, pero quiero aprender a hacerlo, no, pero estoy aprendiendo a hacerlo, o sí, ya he comenzado a hacerlo, o así lo hago siempre que lo necesito. Y habla sobre la medicación, habla sobre la asistencia a las citas, habla sobre el seguimiento de los problemas de salud, habla de la capacidad de comunicarse con el profesional de la salud y de las actividades cotidianas. Entonces, los invito a que lo conozcan, es un cuestionario interesante, es fácil de hacer, lo pueden hacer inclusive hasta en la sala de espera. Lo que les conté de la lista de chequeo de la NAPSGAN, también lo divide por las 3 etapas de la adolescencia que les conté, entonces pues es fácil guiarse. Y pues otro que esta es, por ejemplo, la escala de self-efficacy, donde según la pregunta, pues nos va indicando estos mismos ítems anteriormente mencionados. El gastroenterólogo de adultos también tiene un rol en este proceso y tiene que entender el proceso y potenciar ese empoderamiento y autoconfianza. Entonces, pues tiene que evaluar y permitir el desarrollo de la autonomía versus la sobreprotección de los papás, tiene que reconocer la falta de conocimiento de la enfermedad, tiene que tener una mejor comunicación con el gastropediatra y exigir una transferencia organizada y coordinada. El rol de la familia, pues hay que fomentar la independencia, hay que fomentar la autoconfianza, garantizar la afiliación al sistema de seguridad social, porque pues muchas veces eso no está tan contemplado y es pues gravísimo para por lo menos los niños con enfermedad inflamatoria intestinal. El reconocimiento de la madurez incompleta del paciente y de las dudas de su competencia es importante que la familia lo tenga claro, que tampoco es que hay que exigirle entender que esto es un proceso, que ellos pueden tener ellos mismos como familia miedo e inseguridad ante la transferencia de poder, ¿sí? Pero también hay que mostrarles que se pueden alegrar del logro de los hitos médicos y los hitos personales y que ellos también exijan una transferencia organizada y coordinada. También entenderlos con respecto a la desconfianza que se puede generar frente al nuevo equipo médico. Y el rol del sistema de salud, pues porque el sistema de salud tiene que priorizar modelos de contratación con las instituciones prestadoras de los servicios de salud para que hayan programas de transición, para que se facilite esta transición. Considerar el uso de incentivos financieros para los sitios que muestren resultados, que tengan organizados este tipo de grupos y crear modelos de facturación que garantice la continuidad en la atención. Este es un póster que el doctor D'Agostino llevó al último Congreso Mundial y fue una encuesta que hizo en gastroenterólogos de adultos, ¿sí? Donde querían conocer la opinión de los gastroenterólogos de adultos sobre la transición de jóvenes con enfermedades gastrointestinales crónicas, no específicamente con enfermedad inflamatoria intestinal, sino gastrointestinales crónicas. Entrevistaron a 243 gastros, 32% pues eran de la SAGE, de la Sociedad Argentina, 20 preguntas, era anónimo y era online. ¿Y qué resultó? En promedio, la primera consulta en el 55% de los niños era antes de los 18 años. Debería ser más. O sea, debería ser una consulta de entrega. Dice que por lo menos esa transición, los estudios dicen que debe ser un año largo, donde por lo menos hay 2 o 3 consultas compartidas. A 35% de los gastroenterólogos de adultos les parecía una consulta muy difícil, 33%, la tercera parte de los gastroenterólogos de adultos no recibieron nunca un resumen de la historia clínica, ¿sí? Y 54%, o sea, la mitad, así estuvieran como estuviera el niño, le pidieron exámenes de laboratorio de entrada.
40% consideraron que los pacientes tenían una pobre adherencia al tratamiento, 60% de 60% de los gastroenterólogos decían que el paciente desconocía los efectos adversos de los medicamentos. Y yo sí creo que acá, y yo me incluyo en ese grupo, no sé ustedes qué piensen, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no hablamos de eso con los niños, no les explicamos cuáles son los efectos secundarios que puede tener el medicamento. Entonces también fíjense cómo ellos lo perciben como, esto es importante, ellos ya lo deben saber, parte de la transición también es enseñarles que esos medicamentos que están recibiendo y que por ahora van a recibir por mucho tiempo o para toda la vida, deben conocer los efectos secundarios. 71% de los gastros consideran importante hacer al menos una consulta en conjunto. Chévere por el 71%, pero ¿qué pasa con el 29%? O sea, 29% creen que no. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando en esto. 90% de los gastroenterólogos están dispuestos en entrenarse en procesos de transición. Entonces, pues válido. Y la conclusión de ellos es, la transición del cuidado de pacientes jóvenes a adultos es una tarea compleja, no debe ser un acto de transferencia, volvemos a las definiciones del comienzo, requiere un trabajo coordinado y apropiado para un resultado exitoso. La transición sin una adecuada estructura puede determinar futuros problemas. Es muy importante entrenar a los gastroadultos para que aprendan a ser parte activa de este proceso y a los gastropediatras para que lo realicen. Entonces, pues ahí les dejo esa iniciativa. Esta es una gráfica que hicimos con el grupo de trabajo de transición de enfermedad inflamatoria intestinal del Colegio Colombiano de Gastroenterología y que sea un momento, ya llegó, quería darle las gracias personalmente a Juan Pablo, nuestro presidente, porque hemos tenido el apoyo incondicional en este grupo de trabajo y sin el apoyo del presidente, pues ustedes entenderán que no es tan fácil trabajar. Esta gráfica como que encierra todo lo que les acabé de decir. ¿Sí? Es un proceso escalonado que empieza desde los 10 años hasta los 18 o 21, donde el niño va poco a poco conociendo su enfermedad, identificando su papel, entender todo lo que tiene que ver, la carga de la enfermedad y ya al final asistir a consultas solo, encargarse de sus autorizaciones, de sus medicamentos, de su cita. Abajo está el del médico, entonces en este caso nosotros, crear un plan de transición organizado, actualizarlo cada año, asegurar de que esto es multidisciplinario, de que ese paciente no se vaya solo, sino que sea psicología, endocrino, oftalmo, infecto, ¿sí? Y pues hacer y tener listo el resumen, la historia clínica con la información relevante, con los datos en el caso de enfermedad inflamatoria, las endoscopias, etcétera. Y los padres y acudientes están a la izquierda, donde pues promover el desarrollo de la independencia y garantizar la afiliación al sistema de salud. Me despido dando las gracias a mis 3 amigos y compañeros de lucha del grupo de enfermedad inflamatoria, la doctora Clarita Plata, la doctora Mónica Contreras y el doctor Otto. Sin ellos 3, yo no hubiera podido estar acá parada, porque ellos también me ayudaron a entender y hacer el documento para poder hablarles un poquito más de la transición de enfermedad inflamatoria intestinal. Y ya, dándole las gracias, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela, y si no puedes consolar, acompaña. Muchísimas gracias.